Una vez más dice el verso 12, leamos juntos, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice el 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vivos o muertos le pertenecemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y como ya mencioné, Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Él es nuestro Salvador eterno, para siempre, pero también es nuestro Señor, o debería así manifestarse en cada uno de nosotros. Ahora, si bien Él es nuestro Señor, y es nuestro Señor eterno, la pregunta es, ¿en qué le estás sirviendo? Si Él es tu Señor, ¿en qué le sirves? Porque la definición propia de un Señor es alguien que tiene siervos a su disposición. Si nosotros somos siervos del Señor y Él es nuestro Señor, ¿en qué le estamos sirviendo? Y si estamos sirviéndole, ¿cómo le estamos sirviendo? ¿Cómo evaluarías tu servicio al Señor? ¿Cómo le estás sirviendo? Y lo más importante aún, ¿qué pensará el Señor de nuestro servicio? Puede que nosotros pensemos que estamos sirviendo al Señor o que lo estamos sirviendo de la mejor manera, pero ¿cómo evalúa nuestro Señor, tu Señor, mi Señor, nuestro servicio? ¿Cómo evalúa Él lo que hacemos para su obra, para su nombre, para su gloria? Aquí en Romanos capítulo 14 y otros pasajes que vamos a ver mencionado un evento futuro que dará respuesta a estas preguntas. Este evento futuro es lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Una vez más, en Romanos capítulo 14, el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, y esto se refiere a los creyentes, está hablando a creyentes ahí en Romanos capítulo 14, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra, compareceremos, es una palabra muy interesante, es la palabra paristemi, en el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, paristemi, y literalmente significa exhibir. Lo que está diciendo ahí es que todos nosotros, como hijos del Señor, vamos a ser exhibidos. Y cuando dice exhibidos, se refiere a todo nuestro ser. Es decir, nosotros vamos a ser exhibidos, no simplemente vamos a estar ahí, ¿verdad?, frente a todos, sino que vamos a ser exhibidos en su presencia. Y luego usa la palabra tribunal, refiriéndose al tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es la palabra en griego bema. La palabra bema literalmente significa tarima, podio, escalón, y también se traduce como tribunal o tribuna. Es ese elemento de altura que permite estar expuesto públicamente a los demás. Dice también ahí el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, ya tenemos, ¿verdad?, la figura de un lugar de altura donde vamos a ser expuestos y donde vamos a estar arrodillados frente al Señor. Ahí va a estar el Señor, ¿verdad?, en esta tarima en la cual vamos a ser expuestos y nosotros vamos a estar de rodillas presentando, ¿verdad?, nuestras vidas ante Él. Este evento, el tribunal de Cristo, será algo que sucederá muy pronto. Es un evento futuro, es un evento que va a ocurrir en el futuro, aún en este instante para nosotros, posterior, después del arrebatamiento. El arrebatamiento, para aquellos que quizás no lo conocen o no tienen, son más nuevos en la fe, no tienen el entendimiento, es un evento que está pronto a ocurrir, es inminente. No hay ninguna profecía que sea necesario cumplirse para que este evento ocurra. Puede ocurrir en este instante o puede ocurrir
en unos meses más o en un año más. Es un evento que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir y puede ocurrir en cualquier momento. Insisto, no hay ninguna señal, no hay ninguna profecía que deba cumplirse o que deba manifestarse para que este evento ocurra. A veces no, hay creyentes que se asustan porque pasa una cosa, porque pasa otra en algún lugar, pero en cuanto a este evento, bíblicamente Dios no reveló ningún elemento que nos indique previamente a que vaya a ocurrir esto. Por lo tanto, en cualquier momento puede suceder. Y este evento, el arrebatamiento, será el presentarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Será un evento magnífico. Dios traerá a la memoria todo lo que hemos hecho por el Señor. Por eso es importante hacerse la pregunta, ¿estamos sirviéndole al Señor? Y también, mucho más aún, ¿de qué manera le estamos sirviendo? Hebreos capítulo 6, versículo 10, si no alcanzas a llegar ahí, pon atención. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios va a traer a la memoria todo lo que hemos hecho por Él. Él no es injusto para olvidarlo. Él sabe exactamente y tiene registrado exactamente todo lo que hacemos para su gloria. Y Él, en el tribunal de Cristo, lo va a exponer. Lo va a traer adelante y vamos a ser exhibidos ante el Señor para rendir cuentas por lo que hayamos hecho. Varias partes en la Escritura se hace referencia a los creyentes como administradores. Un administrador es alguien al cual se le entrega una responsabilidad de la cual es responsable. Y en algún momento ese administrador tiene que rendir cuentas. ¿A quién? ¿A quién tiene que rendir cuentas el administrador? Bueno, al jefe, al dueño o al Señor que le puso en ese cargo. En relación a nosotros como hijos del Señor, la Biblia nos exhorta a ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, porque algún día vamos a estar en su presencia. Como dije, la palabra tribunal o bema, que significa tarima, y que usa aquí el apóstol Pablo y en otras porciones de la Escritura, se relaciona con las premiaciones de las competencias deportivas griegas. Ellos organizaron, ¿verdad?, en gran medida lo que hoy día nosotros conocemos, ya en tiempos modernos, obviamente de una forma mucho más sofisticada, como las Olimpiadas. Pero este concepto nace con la cultura griega. Y la palabra bema se relaciona justamente con esto y específicamente con ese momento en el cual los atletas eran galardonados, eran premiados, pero también sancionados por la forma en la cual ellos hacían su competencia. Ahí se erigía una tarima en la cual se sentaban los jueces. Habían jueces que estaban ahí para evaluar a los competidores y obviamente a los que lograban algo destacado, los hacían subir justamente a este podio para exhibirlos públicamente. Los hacían subir a esta tarima para premiarlos con galardones honrosos. Algunos de estos galardones honrosos, principalmente el más glorioso de ellos, era simplemente una corona tejida, una corona, ¿verdad?, tejida y que ponían sobre la cabeza, ¿verdad?, una corona tejida de olivo que ponían sobre la cabeza del atleta. Quizás no era en sí algo tan valioso, pero sí ganaba el reconocimiento frente a todo el pueblo. De hecho, a los atletas premiados se les consideraba como héroes y ejemplos a seguir. Bueno, estos jueces le hacían subir, le honraban, ¿verdad? Pero también podían ser descalificados, deshonrándolos públicamente frente a todos por algún error o por alguna
cosa mala que ellos hubieran hecho. Incluso se levantaban pedestales en los lugares de competición, pedestales con placas de bronce que eran llamados sanes. Estos sanes, si eran llamados estos pedestales, donde se pegaba una lámina de bronce, donde se grababan sus nombres, sus faltas cometidas y las sanciones correspondientes como advertencia a todo. Algunas de estas sanciones podían incluir una multa económica, podían incluir un castigo físico como ser azotados, o incluso podían incluir la muerte. Hay incluso registros de atletas que hicieron trampa en sus competencias y fueron sancionados brutalmente, incluso con la muerte, quedando registro de estos sanes, donde se ubicaban en lugares públicos de competición para advertir a los atletas y al resto de la gente, ¿verdad?, de la mala conducta de algún individuo. Porque los atletas en aquellos días eran exaltados y eran honrados de una manera muy especial. Entonces, este lugar, el Bema, era un lugar en el cual todos los atletas tenían cierto grado de temor, ¿no es cierto?, y respeto, pues era un lugar muy importante, era un lugar muy valioso, donde podían ser recompensados de manera increíble o podían ser sancionados de manera terrible. Esta verdad, este concepto del tribunal de Cristo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, toma para ilustrar aquel momento en que nos vamos a presentar algún día ante nuestro Señor como cosa ciertísima, es algo que debería despertar en nosotros un genuino temor del Señor. Mire lo que dice, acompáñeme a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 en adelante. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 8. El domingo pasado hablábamos de esta porción de la Escritura para hablar acerca de cómo el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve, aprieta, ¿verdad?, nuestro ser y nos motiva a servirle en consagración a nuestro Señor. Pero también dentro de este contexto, también el apóstol Pablo menciona el tema del tribunal de Cristo y se refiere a él de una manera muy particular. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 en adelante dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradables. Y la razón de esto, dice el versículo 10, es porque es necesario que todos nosotros, y aquí está nuevamente este concepto, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y aquí claramente, ¿verdad?, señala y permitía a los receptores de esta epístola, justamente allá en la zona cercana a Grecia, Corinto, ¿verdad?, en la misma península, ¿verdad?, griega, permitía a ellos visualizar muy claramente este concepto relacionándolo con las Olimpiadas. Cuando dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, una honra, ¿verdad?, pública, o sea malo, una sanción, ¿verdad?, expuesta ante todos. Y mire lo que dice el versículo 11, en conclusión a esta verdad: conociendo pues el temor del Señor. Pablo reconoce que esto debe producir temor en nosotros, entendiendo lo que dice, comprendiendo, asimilando. De hecho, esa palabra conociendo, justamente esa es la connotación que implica. No solo es un entendimiento, no es solo saberlo mentalmente, sino que es asimilarlo, es un conocimiento adquirido profundo en el corazón, entendiendo, asimilando pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo
persuadía a las personas para ser salvos, pero también los persuadía para ser santos. Y es por eso que él tenía claro que él mismo algún día iba a ser juzgado ante el tribunal de Cristo por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y nos está diciendo a nosotros que nosotros también algún día vamos a estar en este tribunal frente al Señor de rodillas, en esta tarima en la cual vamos a ser exhibidos para rendir cuenta por lo que hayamos hecho en nuestra vida como cristianos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el camino del Señor vamos a ser evaluados con lo que el Señor nos ha dado, sea bueno o sea malo, debido a que lo que hayamos hecho antes de conocer al Señor quedó en el pasado. Y en la nueva vida que el Señor nos da, somos responsables de lo que Dios nos dio, siendo hijos del Señor. Quizás lleves un año convertido, quizás lleves 10 años, o quizás lleves 50 años en los caminos del Señor. De esos años que tú llevas en Cristo, vas a rendir cuenta. ¿Por qué? Porque fueron la vida que el Señor te dio. Antes de eso ya no vale la pena, pues quedó en el pasado. Cristo lo borró y lo quitó, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, de aquello que Dios nos regaló, de aquello que Dios nos dio por su pura gracia y misericordia, algún día tú y yo, frente al Señor, de rodillas, en esta tarima pública, vamos a ser expuestos. Este evento futuro, este tribunal de Cristo, es algo glorioso, que debería animarnos y debería motivarnos. Sin embargo, al igual que un atleta, debería hacernos pensar si realmente estamos corriendo la carrera de manera digna para el Señor. ¿Estamos sirviéndole? ¿Estamos haciendo algo para su reino? ¿Estamos tomando las decisiones que debemos tomar como hijos del Señor? Porque algún día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Hace algunos domingos atrás hablamos, ¿verdad?, de la experiencia de Ezequías, ¿te acuerdas? ¿Qué hiciste con esos 15 años de vida que yo te regalé? No sé cuánto tiempo llevamos en Cristo, pero ¿qué hemos hecho con ese tiempo que el Señor nos ha dado? Y no solo qué hemos hecho, sino cuál es la calidad de aquello que hemos hecho por el Señor. Conscientes de esto, tenemos que poner mucha atención a la calidad de nuestro servicio y de nuestras obras en el Señor. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Lo habíamos leído, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5. Perdón, disculpen. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 y 11, ya lo habíamos leído, pero quiero que pongamos atención al versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Comparezcamos. Es una palabra muy interesante porque es distinta a la palabra que leímos en Romanos capítulo 14. No lo busquen, pero en Romanos capítulo 14, versículo 10, y es interesante porque varias veces en la Escritura que se refiere al tribunal de Cristo siempre aparece en el versículo 10, dice: pero ¿por qué juzgas a tu hermano? Estoy leyendo en Romanos 14, no lo busquen. Dice que todos compareceremos, y ahí mencioné que se usa la palabra paristemi, que es exhibir, seremos exhibidos. Pero acá, en 2 de Corintios 5, 8 al 11, Pablo, ¿verdad?, para enriquecer más el lenguaje y expresar más claridad, cuando dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, aquí la palabra es diferente, es la palabra faneró. Y esa palabra faneró significa poner en evidencia, es decir, la evidencia, ponerla a exposición. Es como cuando un detective, ¿verdad?, tiene que decidir, ¿no es cierto?, tiene que resolver un delito, un asunto, ¿verdad?, y pone sobre la mesa toda la evidencia disponible. Esta es la palabra que utiliza aquí
el apóstol Pablo. Comparezcamos, seremos puestos en evidencia ante el tribunal de Cristo. Así es que realmente, hermanos, entendiendo pues el temor del Señor, conscientes de esto, debemos poner atención a la calidad de nuestro servicio y de nuestras obras. Ahora sí, acompáñenme a 1 Corintios, pero el capítulo 3. Vamos a adelantarnos un poquito a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15, donde también hace referencia a este momento cuando nuestras obras van a ser evaluadas. Lo que él había, ¿no es cierto?, mencionado el apóstol Pablo como el tribunal de Cristo, y que debería hacernos tener temor del Señor. Versículo 10 en adelante de 1 Corintios, capítulo 3, dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Había una discusión ahí en la iglesia de Corinto de quién era el siervo del Señor, ¿verdad?, más grande o el más importante. Algunos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. Pero aquí el apóstol Pablo está aclarando de que todos somos parte de un mismo servicio, porque todos servimos al mismo Señor. Apolos plantó, Pablo quizás regó, pero el crecimiento, ¿verdad?, lo ha dado el Señor. Y en ese contexto, ¿verdad?, él dice con relación a la iglesia de Corinto, siendo Pablo el fundador de esta iglesia, que había puesto el fundamento que era Cristo, pero otro edifica encima. Luego añade: pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad?, Jesucristo, alguno edificare. Y aquí menciona una serie de elementos que expresan, pues el mismo contexto lo indica, la calidad de los mismos. No todos tienen la misma calidad y no todos tienen el mismo valor. Dice: si sobre este fundamento, el versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Claramente hay una diferencia, ¿o no? Claramente hay una diferencia, ¿verdad?, de valor. Claramente hay una diferencia incluso de peso del elemento sobre el cual, ¿no es cierto?, aquí Pablo exhorta a tener cuidado de edificar. Quizás hoy en día alguna hermana, ¿verdad?, tiene un arito más artesanal, quizás, ¿verdad?, más livianito, ¿verdad?, hecho de manera muy delicada y muy linda, quizás hecho con algún material vegetal. Quizás otra hermana tenga, ¿verdad?, un pendiente ya un poquito más pesado, ¿verdad?, hecho de plata, quizás de oro. Ya indica una diferencia, ¿verdad? Quizás se puede ver tan hermoso y tan bello a ambos, pero claramente hay uno que tiene más peso o tiene más valor que el otro. Ese es el concepto que Pablo está tratando acá de expresar a los hermanos de Corinto, la calidad de aquello en lo cual servimos al Señor. Y dice el versículo 13: la obra de cada uno será manifiesta. No está hablando acá de la vida, no está hablando de la salvación de nuestra alma, que es un asunto que ya está resuelto a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Ya hemos resuelto el asunto de nuestro destino eterno, pero sí nuestras obras y lo que hayamos hecho, bueno o malo en nuestro tiempo como hijos del Señor, va a ser evaluado en base a la calidad y al peso de lo que hayamos hecho para el Señor. La obra de cada uno, dice el versículo 13, será manifiesta. Pero ¿cómo va a ser evidenciado? ¿Cómo va a ser expuesto y manifestada la calidad de nuestro servicio? Dice aquí: porque el día la declarará. Se refiere al día de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a ese momento cuando el Señor venga por nosotros y estemos frente a Él, donde ya estaremos a pleno día en la presencia del Señor, quien va a ser el sol de justicia que se va a manifestar ante nuestros rostros. Por lo tanto, ese día se refiere a ese momento particular cuando estemos en la presencia del Señor, después que seamos arrebatados, o si ya hemos partido con el Señor en la muerte, seamos resucitados en cuerpo glorificado para estar con el Señor para siempre.
El día lo declarará. Y luego menciona, ¿verdad?, por qué esto va a ocurrir de esa manera. Dice, pues por el fuego será revelada. En muchas partes en la Escritura hace referencia al Señor como fuego consumidor. Su presencia es como fuego ardiente. Incluso en Apocalipsis se refiere a sus ojos como fuego, ¿verdad?, que revela todo. El fuego puede ser muy benéfico, como también puede ser muy destructivo. De la misma manera, en relación a la calidad de nuestra vida cristiana, buena o mala, la presencia del Señor lo va a dejar manifiesto. Ese fuego, ¿verdad?, va a revelar la calidad de nuestro servicio por el Señor. Obviamente la madera, el heno o la paja y la hojarasca, ¿verdad?, aquellas hojas secas de los árboles caídos, se van a quemar, van a desaparecer. ¿Alguna vez has visto cómo se quema rápidamente un elemento? Tal vez un elemento, ¿verdad?, vegetal, muy reseco, una paja, ¿verdad?, o quizás algún elemento artificial como el plástico o algo así, un hilito de plástico, y se quema muy rápido, así se va a quemar. Va a quedar en evidencia que la calidad de ese material no es algo permanente. A diferencia de la plata, del oro y aún de las piedras preciosas, que no va a sufrir daño. Es más, normalmente cuando el oro es expuesto al fuego, ¿qué es lo que ocurre con el oro? No se daña, todo lo contrario, se purifica. Se hace incluso más puro y por ende aún más valioso. Dice, el fuego la probará, dice una vez más el versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Lo que veíamos, ¿verdad?, cómo se relacionaba con el mundo deportivo, ¿verdad?, como lo entendían los griegos y los de Corinto en aquellos días. Y mire lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué dice? Pérdida. Él sufrirá pérdida, es lo que dice. Si bien él mismo será salvo, va a ser un creyente, no va a perder su salvación, pero dice, aunque así como por fuego. Es decir, como saliendo de un incendio sin nada, absolutamente sin nada. Todo quemado y con olor a humo. Así vamos a ser evaluados. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es pura y santa, purificada 7 veces en horno de fuego. Y ahí, frente a la palabra del Señor y a nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar nosotros. Y todo lo que hemos hecho por el Señor, bueno o malo, va a ser, ¿cuál evidencia puesto allí frente al Señor? Para ser evaluado. El fuego va a quemar todo aquello que hemos hecho para el Señor en la carne, en el pecado, no con la actitud ni con la motivación correcta, pero todo aquello que hemos hecho por el Señor con un corazón genuino y consagrado va a quedar como recompensa, como honra, como premio para nuestra honra ante el Señor. Cristo es el Verbo. Y como el Verbo, Él es la palabra. Y es palabra eterna. En el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Bueno, Cristo es ese Verbo y es la palabra eterna y ante Él y su palabra nada es oculto. Acompáñenme ahora, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice, Hebreos 4, 12, vamos a leer hasta el versículo 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Y mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas o expuestas, ¿verdad? Y abiertas a los ojos de aquel, y aquí se refiere, ¿verdad?, a este momento. A aquel a quien algún día todos vamos a estar ahí, hermanos, para dar cuentas. ¿A quién tenemos que dar cuentas? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están, verdad, los requisitos, las reglas de nuestra vida? Como en una competencia deportiva hay reglas, hay normas que seguir. Si tú no las sigues, eres penalizado. Si tú no sigues las reglas, eres deshonrado. Si tú no sigues las reglas y las normas establecidas, eres multado, penalizado. De la misma manera en la vida y la carrera cristiana que tenemos por delante, como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, aquí nosotros tenemos el manual de instrucciones, aquí tenemos el reglamento de nuestra vida en Cristo. Por lo tanto, de aquello y frente a la Escritura y frente al Señor Jesucristo, vamos a dar cuenta. No vamos a poder nosotros decir es que no sabía, es que no entendía, porque la ignorancia no es justificación. Si tú rompes una multa de tránsito, o sea, rompes, ¿verdad?, cometes una infracción de tránsito y te para, ¿verdad?, un carabinero, un policía, no es justificativo que tú no sepas, ¿no es cierto?, la infracción que cometiste. No es justificativo que no hayas visto el ceda al paso o que no sepas, ¿verdad?, que ese elemento que está ahí está indicando algo. Pues de la misma manera, no es justificación, sino si tú no sabías o no entendías qué es lo que el Señor espera de ti, los requisitos que Él pone para la vida cristiana. Por eso, hermanos, es que es tan importante leer la Biblia todos los días. Por eso es que es tan importante estudiarla, entenderla y apropiarla en el corazón. Por eso es que es tan importante, porque a través de ella vamos a saber cómo agradar al Señor y cómo correr honrosamente y con paciencia la carrera que tenemos por delante. La sola presencia de nuestro Señor Jesucristo y su palabra santa, como fuego revelador, lo manifestará todo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4. Nos vamos a 1 Corintios. Pablo usa mucho esta analogía, ¿verdad?, allá en Corinto, porque ellos entendían muy de cerca este concepto. 1 Corintios capítulo 4, el versículo 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y mire lo que dice: y manifestará, ¿qué dice?, las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No solo lo que hemos hecho, sino aún la intención del corazón. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Obligado? ¿Porque no tienes nada más que hacer? ¿Porque solo te sientes bien y es reconfortante tu alma, o realmente porque amas al Señor y estás agradecido con lo que el Señor te da? Bueno, también podrías añadir porque tienes temor del Señor, tenemos temor del Señor, y algún día Él nos va a pedir cuentas. Algún día, ¿verdad?, Él, cuando estemos en el tribunal de Cristo, va a quedar en evidencia por qué hicimos las cosas. Incluso las cosas tan básicas y mínimas como congregarnos en la casa del Señor. No solo es por qué no fuiste a la casa del Señor, sino es por qué lo hiciste. Y cuál fue la actitud que te llevó a estar ahí en la presencia del Señor. ¿Te das cuenta que siempre Dios está muy interesado en lo que somos más que en lo que hacemos? ¿Te das cuenta que realmente a Dios le importa el corazón y no solo lo externo? En ese sentido, la vida cristiana no debe ser religiosa, externa. No debe ser algo simplemente pasajero,
debe basarse en un servicio y consagración completa a nuestro Señor. Y esto es porque estamos expuestos a esta gran verdad. Mire lo que dice Lucas capítulo 8. Lucas, por favor, capítulo 8, el versículo 17. Lucas capítulo 8, el versículo 17, dice aquí la palabra del Señor, y son palabras del Señor Jesucristo, palabras de Él mismo. Dice, porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, que no haya de ser, manifestado, ni escondido que no haya de ser, ¿qué dice? Conocido y de salir a la luz. En aquel día, cuando estemos ahí ante el sol de justicia, cuando estemos frente al Señor Jesucristo y sea pleno día, nada quedará en oculto, porque todo será manifestado. Mire lo que dice ahí mismo en Lucas, por favor, capítulo 12. Lucas capítulo 12, el versículo 2, añade también a lo mismo, cuando dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Utiliza muchas palabras para referirse a lo mismo, para que entendamos, para que comprendamos que algún día vamos a ser expuestos y vamos a rendir cuentas ante el Señor. Dice una vez más, versículo 2, capítulo 12 de Lucas, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No sé si esto te produce cierto grado de inquietud, no sé si esto te produce cierto grado de temor, no sé si esto te produce cierto grado de intranquilidad. En mí lo hace. Y honesta y sinceramente espero que también en ti lo haga. Porque esto está en la palabra del Señor. Y a pesar de que quizás no es algo que nos acomode, nos agrade o nos haga sentir cómodos, es la verdad de la palabra de Dios. Algún día vamos a rendir cuentas ante el Señor. El Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida cristiana, sea bueno o sea malo. Y vamos a ser expuestos y las evidencias van a ser expuestas y nada va a quedar en oculto, porque todo habrá de saberse. Entendiendo entonces, ¿verdad? Conociendo pues el temor del Señor, somos persuadidos a consagrar nuestras vidas al Señor y buscar día a día servirle con integridad. Por eso es que es tan importante no dejar pasar el pecado, confesar el pecado cuando en el mismo momento nos damos cuenta de nuestra maldad. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos va a limpiar, Él nos va a perdonar y nos va a dar un nuevo inicio en el cual podemos servir al Señor. Ya somos salvos, ya somos hijos del Señor, no perdemos nuestra salvación, pero sí podemos, ¿verdad?, honrar al Señor con nuestra vida. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Y cuál es la calidad de mi servicio al Señor? Así es que ante estos hechos, nuestra responsabilidad es personal. Personal e ineludible. No podemos transferirla, no podemos justificarnos, no podemos escondernos en otros. No, es que mi esposa, ¿verdad?, ella sabe más, ella le gusta más. No, es que mi esposo, él sabe más de la Biblia. No, es que mis padres, ¿verdad?, son los que me traen. No, es que mis hijos, ¿verdad?, son los que nos motivan, los que nos llevan a la casa del Señor. No. Hombres, mujeres, ancianos, niños, padres, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. Miren lo que dice en Juan capítulo 21, una interesante historia que ilustra un poco este tema. Allá en Juan capítulo 21, ¿verdad?, de los versículos 15 en adelante, el Señor Jesucristo está poniendo a prueba al apóstol Pedro. Pedro, ¿me ama?, le dice, y lo repite 3 veces, ¿verdad? Y Pedro ya después, avergonzado, tiene que responderle al Señor, porque el Señor le está pidiendo un amor sacrificial, un amor en griego, ¿verdad?, que es ágape. Pero Pedro solamente le estaba dando una respuesta para quedar bien, lo que diríamos hoy en día políticamente correcta, ¿verdad? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Pedro realmente 3 veces le dice. Y pone a prueba, ¿verdad?, su corazón. Eso lo vemos de los versículos 15 al 17. Y del versículo 18 en adelante, ¿verdad?, después que Pedro declara, ¿verdad?, Señor, tú lo sabes todo, porque así es, así, ¿verdad?, es Dios. Él lo sabe todo, aún lo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 18 de Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando tú eras más joven, te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto el Señor se lo dijo dando a entender, ¿verdad?, la muerte con la que iba a morir. Pero dicho esto, dice el versículo 19, dicho esto, añadió, sígueme. Ya le había dicho el Señor que una vez vuelto él tenía que hacerse cargo de sus hermanos. Y volviéndose Pedro, dice el versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Y quién era él? Juan, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas, Pedro? Tú lo sabes todo, dijo Pedro, ¿verdad? Bueno, sígueme. Pero él vio, mirando hacia atrás, ¿verdad?, que también le estaba siguiendo Juan. Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Esa es una pregunta que en el tribunal de Cristo no vamos a poder hacer. ¿Y qué de este? A veces nos comparamos unos con otros, ¿verdad? Pero yo tengo que servir al Señor. Ya, pero ¿y qué del hermano que lo veo que no pasa nada? ¿Y qué de este? ¿Y qué de este otro? Tampoco vamos a poder decir, bueno, es que mi mamá, ¿verdad?, era muy comprometida, o mi papá era pastor, o no sé, mi hija, ¿verdad?, estaba en las cosas de... No. Eso es algo que no vamos a poder decir aquel día. Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En el fondo, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué te importa? ¿Qué a ti? Sígueme tú, le dice. Bueno, esa es la actitud y ese es el entendimiento que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Después explicó el Señor a lo que se refería, que no era que no iba a morir, sino que en realidad, ¿verdad?, se refería hasta la venida del Señor, que todos nosotros vamos a estar en su presencia. Por eso es que no podemos mirar para el lado aquel día y excusarnos en los demás. Va a ser personal. Tú y yo vamos a estar ante la presencia del Señor sin excusa y todo será manifiesto. No lo busquen, pero ya en el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, en las leyes que nos dio el Señor, en Deuteronomio 24, 16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado, estableciendo la responsabilidad personal de las cosas que hacemos. En este caso, malas, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí, dice la Escritura. Gálatas capítulo 6, versículo 2, busquémoslo por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 2, también nos presenta desde otro punto de vista este asunto. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos, ¿qué dice? Las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor, que debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y para eso tenemos que ayudarnos mutuamente y llevar los unos las cargas de los otros. Esa palabra cargas, aquí es la palabra varos. Literalmente significa peso. A veces hay cosas que son pesadas de llevar en la vida. Heridas, frustraciones, angustias, enfermedades. Y es bueno que nos apoyemos unos a otros, ayudándonos, ¿verdad?, a llevar este peso y hacerlo más ligero. Eso es algo bueno, es parte del amor cristiano. Pero mire lo que dice, vamos a ver el versículo 4. Ya, bueno, voy a leer el versículo 3 solamente para hacer la conexión. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3. Tenemos que más bien pensar de nosotros con cordura, dice ahí la palabra del Señor. Así que dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, dice, y entonces
tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, mire lo que dice, y no en otro. ¿Por qué? Podría ser que yo, por ayudar a llevar el peso a mi hermano, sienta que estoy haciendo algo magnífico y que estoy agradando al Señor, y tal vez me siento muy bien por lo que estoy haciendo, pero quizás no lo estoy haciendo por la motivación correcta, por el amor a Cristo, sino quizás simplemente para yo sentirme bien, para sentirme útil, o para literalmente, ¿verdad?, sentirme satisfecho de lo que estoy haciendo por el Señor. Pero lo que aclara esto es que finalmente cada uno de nosotros tiene que someter a prueba su propia obra. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? ¿Realmente lo estoy haciendo por el Señor? ¿O lo estoy haciendo por una motivación egoísta? Y es por eso que mire lo que dice el versículo 5. Porque cada uno llevará, ¿qué dice? Su propia carga. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pareciera como que se contradice, pero es solo una aparente contradicción. Y es muy interesante porque la segunda palabra que se utiliza aquí como carga es otra. En el original es otra. Es la palabra fortión. La primera palabra en el versículo 2 era la palabra varos, por carga. Esta segunda palabra, traducida también como carga en el versículo 5, es otra palabra en griego y es la palabra fortión. ¿Sabe qué significa? Literalmente, factura. La primera significaba peso o carga, ¿verdad? Y ahí está bien, ¿verdad?, ayudarnos mutuamente, porque muchas veces son pesadas las cargas que tenemos que llevar. Pero aquí utiliza una palabra bien específica, que es la palabra factura. ¿Qué es lo que es una factura? Ya es una deuda más específica, ¿o no? Cuando decimos pasar factura. Te pasaron factura, ¿verdad? A veces lo usamos en muchos conceptos. Cuando ya estamos haciendo deporte a cierta edad, ¿no es cierto?, ya nos pasa factura, ¿verdad?, los años. O las locuras que hicimos en la juventud nos pasan factura. Se refiere ya al cobro, al costo específico, ¿no es cierto?, de lo que debemos. Y a eso se refiere en el versículo 5, cuando dice que cada uno llevará su propia factura, su propia carga. Eso, algún día, hermanos, algún día cuando estemos en la presencia del Señor, va a estar todo expuesto, toda evidencia va a estar puesto ahí en la tarima, y el Señor va a pasar factura. Y la diferencia entre una boleta y una factura, ¿cuál es? Que en la boleta sale el monto, ¿verdad? La fecha, el monto, ¿verdad? Con eso es suficiente. Pero ¿y en la factura? Sale el nombre, pero más importante aún, sale el detalle. Sale el detalle, ¿verdad?, de todo lo que se adquirió y la deuda que se adquirió. Eso, hermanos, no sé si te asusta. A mí me asusta. Y soy muy honesto. A mí me asusta. Al igual que el apóstol Pablo no quisiera ser descalificado, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando ahí de perder la salvación, está hablando justamente de este evento llamado el Tribunal de Cristo, referido a que nuestras obras van a ser evaluadas y juzgadas ante el juez del universo. No está en juego nuestra salvación, pero sí lo que hemos hecho para el Señor y cuánto hemos hecho para Él. Entonces, esto debe hacernos reflexionar. Es un santo y sano temor de Dios. El poder saber que algún día el Señor nos va a presentar aquí en su tarima y de rodillas frente a Él vamos a quedar completamente expuestos de todo lo que hayamos hecho para Él, sea bueno o sea malo. Y se nos va a pasar factura. Daremos a Dios cuenta de nosotros mismos. Eso debería hacernos vivir vidas consagradas. Eso debería hacerte tomar decisiones espirituales. Eso debería hacer cambios en tu vida cotidiana. Eso debería moverte en una actitud distinta en tu servicio al Señor, haciendo las cosas para Él y no para tu comodidad o tu tranquilidad, sino para la gloria del Señor. Tengamos un momento de oración.